Bienvenidos a la South London Gallery. Hoy vamos a hacer el tour en la exhibición Under the Same Sun, Art from Latin America Today. Bueno, esta obra es de Amalia Pica, es una artista argentina y la idea de su obra surge en torno a una anécdota que le ocurrió a ella cuando estudiaba en la escuela, y es que su profesora de matemáticas le comentó que en el año 1970, época de dictaduras en Argentina, estaba totalmente prohibido estudiar matemáticas y el lenguaje matemático en las escuelas. La artista es la que da las reglas de la obra, que tienen que ser 4 personas, cada persona aleatoriamente escoge la pieza que quiera, interaccionan e interseccionan entre ellos, están 30 segundos y pasados 30 segundos vuelven a dejar la pieza en el lugar en el que a ellos les sugiero, que ellos les parece correcto o donde ellos quieren. Entonces es por eso que la obra está en continuo movimiento. Es de Alfredo Yar, esta se refiere a Latinoamérica, pero trata temas sociales y cómo dar respuesta a esas problemáticas sociales en diferentes países. Entonces, esta en concreto es un vídeo que se plasmó en Times Square en Nueva York y, como veis, dice que esto no es América, hace una alegoría a siempre cuando pensamos en América o se habla de los Estados Unidos, de América. Siempre nos olvidamos de Suramérica. América no es solo Norteamérica, América es Norteamérica y Suramérica. Y cómo Estados Unidos tiene ese toque egocéntrico de América soy yo y mi bandera es la americana y yo soy América. Esta obra, el videoarte, hace como un mes o así estuvo Alfredo Yar dando una charla y lo proyectaron en Piccadilly, en Londres. Estuvo aquí en una de las pantallas, estuvo proyectando durante 2 semanas, fue. Sí, pero se veía también increíble. Bueno, pues aquí está la segunda parte de la exhibición y, como decía, esta es la antigua estación de bomberos de Peckham, que la cedieron a la galería. Este vídeo, los artistas crean una representación de esto es un anuncio de la televisión estadounidense. Yo la verdad que no lo conozco, pero es una música que salía en un anuncio y la tocan con botellas y latas de cerveza panameña. Entonces también es un poco una metáfora de esas relaciones de Estados Unidos con Panamá y cómo han tenido esas relaciones políticas entre ambos países. Probablemente muchos conozcáis la marca de frutas Del Monte, pues entonces la artista lo que hace es que agarra ese logo de frutas y lo reinterpreta, lo redibuja y cambia, mantiene la originalidad de la etiqueta de las frutas, pero le da otro nuevo logo y demás. Del Monte, no sé si conocéis, en Guatemala el presidente que hubo entre el 82 y el 83 se llamaba Efraín Ríos del Monte, y fue una persona que cuando estuvo en la presidencia hubo muchos genocidios de los indígenas, de las comunidades, y generó mucho malestar. Entonces la artista le da esa nueva visión a la pegatina, aparece el nombre del presidente o dictador, aquí donde pone criminal, en la pegatina pone calidad, entonces también ese es un símbolo de la policía guatemalteca. Todo esto es en Guatemala. Esta obra se llama Mapamundi. Podéis llevaros una postcard cada uno, lo que queráis, podéis agarrar las que queráis. Entonces esta obra es de un artista brasileño también, que lo que hizo fue ir viajando por Brasil, alrededor de Brasil, y fue tomando fotografías de comercios que tienen nombres de países o de ciudades globalizadas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que el artista quiere transmitir es como esas comunidades indígenas o
quieren pertenecer al mundo globalizado poniéndole el nombre de estos países a sus comercios y demás. Y ya por aquí terminamos con el tour. Esta es la última obra. Es también de un artista brasileño, y a él lo que le piden es que tiene que hacer unos carteles para el Museo del Hombre del Noroeste. Entonces tiene que buscar a diferentes hombres para que aparezcan en estos carteles. Gracias por escucharme. Gracias.